Buenas tardes, estudiantes de la carrera de terapia ocupacional. Primero, disculparme porque esta clase debió haber estado más temprano. Lamento el atraso. Básicamente estaba haciendo cambios un poco más estructurales para que la experiencia de clase que ustedes tienen conmigo sea mejor. Y eso se atrasó un poco, pero espero que en las próximas videoconferencias se vea la estabilidad, en el caso mío, del internet y que ustedes no me escuchen cortado ni entrecortado, ya que me había fijado de que habían cambios muy bruscos en la velocidad del internet. Pero lo mismo, este trámite de hoy día duró un poco más de lo que hubiese querido y me demoré en entregarle, en poder subir la clase, grabar el video, ya que el programa que uso para grabar Zoom necesita estar conectado a internet constantemente. Dicho eso, también quiero desearles que estén todos bien, que el tema del coronavirus no lo haya afectado en la salud ni a usted ni a sus familiares o amigos cercanos. Ahora vamos a partir con la tercera clase en relación a la psicología social, y en este caso tiene que ver el psicoanálisis en lo social. Básicamente ese fue el título que le puse. Para ser completamente honesto, la vez pasada les planteé que que la psicología comunitaria para mí, por ahí iba mi lado de desarrollo. Por tanto, creo que esa clase, y un par de ustedes me lo plantearon, se notó que me gustó bastante hacerla. Esta clase viene como del lado oscuro de la fuerza, el psicoanálisis, y voy a ir explicando por qué. Tiene bastantes elementos bien impresentables, pero a la vez una teoría súper potente, muy interesante, y que con una mano en el corazón te obliga a reconciliarte con ella tarde o temprano, más allá de los elementos impresentables que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vamos a partir con el PPT. Como les dije, esta clase se llama el psicoanálisis en lo social, porque básicamente el psicoanálisis no hay un psicoanálisis social o se ha desarrollado posteriormente. Vamos a irlo explicando poco a poco, espero que les quede muy claro para que después podamos resolver el trabajo que les voy a dar. Como en todas las clases, parto con el contexto histórico. Y aquí se viene bien interesante. Creo que en la primera clase, para hablarle de conductismo, les planteé de que habían varios países con varias potencias, habían varios centros de conocimiento. De hecho, Freud, su trabajo, su mayor parte de su trabajo es en Viena, y después, posteriormente, por la persecución de los nazis a los judíos, se tiene que cambiar a Londres, pero su trabajo lo hace en Viena, capital de Austria, y en ese momento del Imperio Austrohúngaro, y aparte el centro de poder de dinastía muy potente en el tiempo. Pero nos vamos a centrar en que en esa época, más allá de que habían varias potencias muy importantes, fue como la época de oro del capitalismo. O sea, el capitalismo pasa como su segunda industrialización, donde empieza la producción a gran escala. Estados Unidos termina su guerra civil, por tanto tiene un proceso de expansión explosivo gigantesco. Todos los países más o menos potentes intentan industrializar. Italia, el Imperio Austrohúngaro, Rusia está un poco más atrasado, Japón aparece como potencia emergente, toda Alemania, Francia, Inglaterra, se empiezan a bajar, porque esos países en esa época eran muy proteccionistas, empiezan a bajar, empieza un proceso de liberación económica, no a la escala que hay hoy día, pero que para ese momento era increíble. Empezaron a cambiar ideas, descubrimientos científicos, una serie de elementos. Fue probablemente la década del 1880, las dos décadas, del 1880 al 1890, se producen los cambios más bruscos en la forma de estar de los seres humanos en este mundo, solo comparable con los últimos 30 años,
y la revolución tecnológica. Pero esa segunda industrialización es tremendamente importante. También sigue avanzando el movimiento obrero en el mundo. De hecho, se producen los asesinatos de Haymark, no, ahí mi pronunciación no va a funcionar también, y que a partir de eso es porque se celebra hasta el día de hoy el Día del Trabajador. Fueron asesinados unos obreros que estaban reclamando una jornada laboral limitada, si no me equivoco, 8 horas al día, que es que para la época era impensable. O sea, en esa época venían de trabajar 16 horas diarias, bajar a 8, que para nosotros no debiese ser tan anormal, para esa época era casi una petición irracional y bueno, lo asesinaron y por eso se conmemora el Día del Trabajador. Se empieza la colonización de la África más profunda, más entera, se empiezan los distintos grandes poderes, los imperios de esa época a pelearse. Bélgica en el Congo tiene probablemente la colonia que mayor exterminio causó, y hay que hacer harto esfuerzo para ganarle a los franceses, a los ingleses, a los portugueses, a los españoles a nivel de exterminio. Y eso fue final del siglo XIX, principio del XX. Como dije, los avances científicos, la etapa de oro, pero toda esta competencia por nuevos recursos, industrialización, producción, abrir nuevos mercados, generan las tensiones que van a desembocar en la Primera Guerra Mundial. Ese es el contexto histórico. O sea, imagínense un mundo que era agrícola y pasa a industrializarse, niveles de producción, de consumo jamás vistos, barcos saliendo, la generación de nuevos puertos. Si se es, por ejemplo, a ver, en el tema de la colonización de África, Tarzán es de esta época. Imagínense los primeros barcos a vapor cuando todavía ha sido vela, o sea, el cambio es total. En ese contexto, los valores más importantes, por eso puse contexto social, los valores más importantes de la época para la clase alta, la burguesa, era lo que nosotros llamamos la etapa victoriana de Inglaterra. Porque había una reina que se llamaba Victoria I y en esa época pasaron muchos grandes cambios, desde una guerra entre Inglaterra, Francia con Rusia por Crimea, una serie de temas que más allá de eso, porque ya pasamos como el histórico, implica a nivel moral una serie de reglas que no existían para esa época. O sea, se empezó a arreglar como la etiqueta, eso, qué sé yo, Orgullo y Prejuicio, si alguien ha leído los libros de Jane Austen, intentan como mostrar esa etapa. Era una sociedad muy moralista, pero como la moral que se le reclama al cristianismo ahora, que se mete mucho el catolicismo y el, los evangélicos, que se meten mucho en el tema de la cama, como en la vida privada de las personas. Esa moral, no la moral de si había injusticias sociales, eso es más latinoamericana, allá no. O sea, con quién te podían no meter, que las mujeres tenían que ser humildes, recatadas, sumisas hacia el hombre tenía que ser como un gentleman, de ahí nace la idea, que es como una combinación de un tipo que sabe pelear, pero está impecablemente vestido, nunca pierde los modales, y aparte tiene plata para mantener a una mujer. Como que ese imaginario nacen en esa época, como aparece en el Power ahí una serie de reglas no escritas que para nosotros nos costaría entender, pero que para esa época eran evidentes. O sea, no había cosa más evidente que, qué sé yo, que una mujer de clase alta no podía ni siquiera mirar a un mayordomo de clase baja. O sea, eso prohibido. En ningún lado está escrito eso. No había ninguna ley que lo prohibiera. Pero si tú lo hacías, de hecho, por ejemplo, era tolerable la homosexualidad. Ahora, si tú eras homosexual y te metías con un lord, te castigaban por sodomista. Eso le pasó a Oscar Wilde en esa época. Oscar Wilde se metió con un lord inglés, había sido toda su vida homosexual, no le habían puesto ningún problema, pero tuvo una relación sexual con una persona que no era de su clase social y ahí lo castigaron. Esas reglas no escritas que no aparecían en ninguna parte eran mucho de la época y afectaban potentemente. O sea, si una mujer tomaba una cerveza, o sea, imagínense cualquier palabra denigratoria que se puedan imaginar,
imagínense, no sé si alguno de ustedes tuvo una abuela, una bisabuela muy moralista, no, no le llegaba ni a los tobillos a la exigencia a las mujeres que se le hacía en esa época. También se dio como la ética capitalista, la ética protestante del capitalismo, un libro clásico de Weber, y también la idea del protestantismo superior al catolicismo. Ahí hay discusiones mucho más postmodernas que son interesantes, pero como no entran en el curso, la idea es de que una buena persona es la que trabaja mucho, ahorra para tener un negocio y tiene una moral muy alta, entendiendo la moral como todo esto de las reglas sociales, no la, la pobreza, y eso no entraba dentro de la idea de moral que existía en esa época. Por lo mismo la sociedad era altamente estratificada, o sea, los obreros eran los campesinos los campesinos, la burguesía era la burguesía, la clase alta, la clase alta. De hecho, como que una de las cosas que más molestaba, creo que lo he visto en películas, como, si no me equivoco, en Titanic, la versión donde actúa DiCaprio, no me acuerdo el nombre de la actriz mujer, molestaban a una señora que iba en primera clase porque era una nueva rica. Esa idea de nueva rica nace por estas nuevas reglas. O sea, más allá de que tú fueras un burgués y tuvieras mucho más plata que un lord, tú no eras un lord, no tenías una alta alcurnia. Eso es una estratificación social que no está escrita en ninguna parte, pero que era muy relevante para la ley. Y hay un mito de época dorada porque, por supuesto, si uno ve la expansión económica que tuvo Estados Unidos, el imperio inglés, bueno, lo que pasaba en Austria y Hungría, un imperio sólido, con riqueza, Alemania, la gran fábrica, la industrialización y los procesos revolucionarios, no todavía a nivel de querer sacar al zar, pero la Rusia zarista se estaba modernizando, el crecimiento de Japón, pero a la base se esconde, por supuesto, el abuso de los trabajadores, de las personas que no tenían una clase social alta, que tenían que aguantar un tipo de humillación inaceptable. O sea, un mito de época dorada, en el cine te lo muestran espectacular, en el Titanic, el amor prohibido, pero ese amor prohibido jamás se hubiese dado en la realidad. Y si se da en la realidad, no le iba muy bien a esa chiquilla. Dicho esto, tenemos el contexto histórico y el contexto social. Ahora, ¿por qué puse lo del contexto social? Porque Lacan, que es un gran psicoanalista que vamos a ir viendo después en la lámina, dice que es el elemento principal del nacimiento del psicoanálisis. Para plantearlo, para parafrasear a Foucault, era tan el nivel de represión que tenían a las mujeres en la sociedad victoriana, era tanto, que por algún momento, por algún lado tenía que explotar. En este caso fue por el lado de la sexualidad, y aparece el genio, figura y probablemente uno de los personajes más impresentables de la historia de la psicología, Sigmund Freud. Vamos a ver, antes de seguir con la clase, voy a plantear aquí porque es muy impresentable Freud, es absolutamente impresentable como persona, es lo más cercano al Maradona que existe, Maradona jugador de fútbol, en la ciencia social. A ver, Maradona, para alguien que no le gusta el fútbol, ve a una persona gorda, con sobrepeso, con evidentes síntomas de estar consumiendo lo que encuentra, que la mitad de las cosas que dice no tiene sentido, la otra mitad no se le entiende. Para los que, para los que nos gusta el fútbol, pero no consideramos que Maradona sea el mejor jugador de la historia, vemos un tipo que jugaba extraordinario, que tiene uno de los momentos más mágicos de la historia del fútbol, pero que en su mejor momento se metió droga y lo castigaron 2 años cuando jugaba en Nápoles, no triunfó en Barcelona, y cuando Argentina dependía de él, prefirió consumir drogas, lo pillaron y terminó el Mundial. Para los que creen que Maradona es el mejor jugador del mundo y de la historia y de la galaxia y lo que se imaginen, el tipo es lo más cercano a el Hijo de Jesús, a el Hijo de Dios, la segunda venida, o sea, lo idolatran de un nivel que muy pocas personas tienen. O sea, en Argentina hay una iglesia, para los argentinos que defienden que Maradona fue el mejor del mundo,
todos los demás son unos troncos que apenas jugaban a la pelota. Más o menos eso pasa con Freud. A mí en mi escuela de psicología me enseñaron que Freud había que odiarlo. Sería como una persona que no le gusta el fútbol a Maradona. O sea, Freud es impresentable desde todo punto de vista, cocainómano, opiómano, haciendo la salvedad que en esa época el consumo de opio y el consumo de cocaína era normal. Se acostaba con las pacientes, cosa que si un psicólogo lo hace en la actualidad se va preso. Pero a partir de eso descubrió un efecto psicológico. Él es un poco grande porque era judío y cuando el partido nazi empezó a tener mucha fuerza y hubo persecución a los judíos, él pensaba que el partido nazi lo iba a llamar a él para ser ministro de alguna cosa de salud, ¿no? O para organizar la sociedad dentro del régimen nazi. Y le costó harto darse cuenta que si no arrancaba lo mataban. Así impresentable. Él tenía una tendencia, porque muchas de sus teorías ahora son muy simbólicas o se consideran, están en el modo de discusión más metafísico, más allá que no le gustaría la palabra Freud, porque él era, o se consideraba un científico, por tanto él decía que la libido existía en el cuerpo como un líquido y que pasaba por unos tubitos que estarían cerca del sistema límbico que jamás han existido. O sea, nunca han existido, eso se sabía en anatomía mucho antes de su teoría, pero según él iban a existir para explicar su teoría, porque su teoría tenía que ser científica. Se peleó con todos o casi todos sus discípulos, los echó, no le gustaba que nadie le hiciera sombra, no le gustaba que nadie hiciera ni siquiera un avance dentro de su teoría. Entonces, en ese sentido, es desde todos los puntos de vista bastante desnable como persona. Pero, como lo mismo en mi posición, que a mí me gusta el fútbol, por ejemplo, entonces encuentro Maradona que tiene 3, 4 momentos muy mágicos. Freud tiene 4 o 5 ideas brillantes que no podrían explicar la psicología actual sin entenderlo. Más de 4 o 5. Y muchos de sus discípulos han dado un nivel de aporte impresionante. O sea, yo no podría trabajar en un colegio si no dominara elementos básicos del psicoanálisis, porque, por ejemplo, cuando a un niño se le hace dibujar una persona bajo la lluvia o se le hace dibujar el HTV, una casa, un árbol y una persona, son desarrollos que vienen de su teoría. O sea, nadie podría trabajar en un colegio, hacer un test proyectivo o en empresa un test proyectivo si no conocemos lo que hizo él. Y hay otra persona que lo da la ADRA, dicen que ha sido el genio más grande que ha dado la psicología, pero eso ya es más discutible. Pero él es como la idea del genio maldito, impresentable, más encima de la hacía terapia solo para gente de mucho dinero. Él decía que los pobres no, no, no tenían el nivel, y a decir otra cosa, que no es lo que él decía, que no tenían el nivel para poder hacerse el psicoanálisis. De hecho, la psicología moderna al psicoanálisis clásico no lo quiere mucho, hay que ser bien sincero, porque la psicología moderna dice si una persona depende de mí, no va a estar nunca sana, básicamente, y si no está nunca sana, quiere decir que no soy buen psicólogo. Freud plantea que nunca íbamos a estar sanos, por tanto, las personas que pueden financiarse un psicoanálisis están en psicoanálisis 10, 15, 20 años y se pueden seguir teniendo plata y pueden seguir viviendo mucho, podrían estar en psicoanálisis toda su vida porque nunca van a poder sanar. Y ahora vamos a explicar por qué. He hecho este paréntesis, recuerden, es impresentable, pero las 4 o 5 ideas que les voy a mostrar ahora son probablemente geniales y hasta el día de hoy, no solo a los psicólogos, sino que en el lenguaje común, por ejemplo, la idea de trauma se utiliza y viene de su trabajo. Antes de Freud hay un tipo que se llama Charcot. Nosotros diríamos psiquiatra ahora, pero en esa época era como un neurólogo, neurofisiólogo, o sea, esa era como su carrera, neurofisiólogo, era entre neurólogo y psiquiatra, psicólogo, una combinación media rara, en esa época no estaban tan definidas las carreras, y él hacía hipnosis, o sea, imagínense el péndulo, y sacó varios términos que para esa época eran muy revolucionarios, como inconsciente, subconsciente,
preconsciente, pero no los definió nunca, hasta que aparece Freud e inventa una teoría. Voy a intentar explicar sus elementos más relevantes. El problema del psicoanálisis, otro de sus problemas es, yo soy psicólogo, pero no soy psicoanalista. Para ser psicoanalista tengo que pagarme 5 años de psicoanálisis, que me hagan en psicoanálisis un psicoanalista, y después poder estudiar, pagar un montón de plata para ser psicoanalista. O sea, para ser psicoanalista hay que tener bastante dinero, porque la expectativa también es para atender a cierto nivel de personas, y ganar mucho dinero a la vez. La verdad es que también hay psicoanalistas que han roto eso a futuro, pero en el psicoanálisis clásico esa es la regla. Ninguna universidad, incluso la Universidad del Desarrollo, que es extremadamente psicoanalista, alguien sale con el título de psicoanalista, y si alguien saliera con ese título, no tiene ningún valor en Chile. Volvamos a Freud. Freud plantea, básicamente, que existen pulsiones. O sea, Freud piensa que el ser humano es un animal con un poco más de nivel de conciencia, que eso nos causa todos los problemas, porque los animales básicamente cuando tienen hambre comen, cuando quieren dormir duermen, cuando quieren ir al baño buscan un lado, hacen su hoyito y hacen sus necesidades, tienen un tiempo para tener relaciones sexuales dado por el celo, la mayoría de los animales. Creo que el ser humano y no sé cuántos otros animales más, si alguien lo averigua por internet, sería un buen aporte, tienen la posibilidad de tener sexo cuando quieran. La mayoría de los animales no, tienen una etapa de celo. Entonces cuando hay el celo, lo único que me dicen es el sexo y tienen su relación sexual. Freud, como piensa que los humanos somos esto, y ve una serie de síntomas que ya se habían investigado en la psiquiatría, esta neurofisiología, que era lo que se llamaba histeria. Básicamente, eran reacciones muy exageradas de las mujeres frente a estímulos que no tenían ninguna relación fisiológica. Básicamente una mujer peleaba y quedaba con la boca chueca, o perdía la vista, o perdía el oído. Pero llegaba un médico, le revisaba el oído estaba perfecto, revisaba los músculos de la boca estaba perfecta, revisaba los ojos estaban perfectos. A esta enfermedad se le llamaba en esa época histeria, porque histeria viene de la raíz de útero, básicamente una enfermedad de las mujeres. Eso es. Ahora Freud, en su cabeza, planteó que básicamente eso tenía que ver con el impulso sexual, porque dentro de esta etapa victoriana, esa pulsión sexual no era fácil de satisfacer, y era verdad, o sea, tenía tantas reglas esa mujer y al final probablemente se casara con un tipo que apenas conocía, que la había cortejado un tiempo porque la familia lo había cortejado, el amor, eso, las pailas. Entonces era verdad, las mujeres vivían una sexualidad muy reprimida mientras el hombre tenía su esposa, pero era como la moral de la época, podían tener sus catedrales y tener su iglesia chiquitita, que era una forma de decir, tengo mi esposa, pero puedo darme el lujo por afuera, con mujeres de otras clases sociales, por supuesto, o podían pagar clubes de hombres que básicamente iban prostíbulo un poco más encachados. Entonces, los hombres de esa época tenían ciertas libertades, más allá que tenían muchas presiones, no hay que merecerlo, pero las mujeres lo veían terrible. Y Freud se da cuenta y él lo plantea que tiene que ver con el sexo, inventa toda una teoría en la idea del pene, la etapa fálica, bueno, son 3 etapas, oral, anal y fálica. Y lo que él plantea básicamente es que los seres humanos, una de nuestras pulsiones más básicas es la del placer. Ahora, cuando él habla de sexualidad y placer, no es el coito, no se imaginen eso, sino que tiene que ver con cómo mi sexualidad, más bien dicho, se relaciona con la idea de placer de satisfacción. Un ejemplo, cuando habla de la etapa fálica, cuando el bebé toma leche de la mama de la mujer, no se imagina en una película pornográfica que el bebé se está pasando por la cabeza, sino que la idea es, ese pobre bebé estaba en el útero, calentito, no conocía su cuerpo, no conocía el frío, no conocía
el calor, porque está a la misma temperatura siempre, no tenía que mover los músculos, no tenía que respirar, no tenía que usar la boca, no tenía que usar los ojos, nada. Y lo sale, de ahí la idea de que desde el nacimiento venimos, y eso es el primer impacto, llegar al mundo asustados, conocemos el frío, o si nacemos en un país muy caluroso, el calor. Tenemos que usar una parte de nuestro cuerpo que se llama boca, estómago. Antes no la usábamos, no la conocíamos, entraba todo por el cordón umbilical y después desechos que me hacen daño, que no entiendo qué me pasa. Cualquier naturista te va a decir que los seres humanos no sabemos ver cuando somos chicos, tenemos que aprender a usar nuestros ojos, nuestra nariz, tenemos que aprender a respirar, sentir el aire entrar en nuestros pulmones, todo eso es, nosotros usamos la palabra traumático, pero ese caballero lo inventó. Entonces, toda esa serie de temas son súper fuertes, entonces cuando el bebé, con todo ese estrés, toda esa ansiedad, todo ese mundo terrible, va y la mamá se lo pone acá y le da leche materna, el bebé siente placer, siente nuevamente querido porque él siente el calorcito de la mamá y puede tomar leche y esa leche le da amor, cariño. Esa es la sexualidad que se está imaginando Freud, no que el bebé tenga una película pornográfica en la cabeza. Ya es una exageración. Como dije, Freud, pero está muy enfocado en el sexo, de hecho dice, considera a las mujeres también que le tenían envidia al pene porque no tenían pene, tenían histeria. Cuando después se descubrió, por producto de las guerras mundiales, que existía el estrés postraumático y que había hombres que perdían, qué sé yo, la posibilidad de mover un brazo, a pesar de tener todos los nervios buenos, se cambió el nombre y ya no dejó de ser histeria y pasó a ser síndrome o trastorno de conversión. Pero en esa época la mujer era la fallada, por así decirlo, porque no tenía pene. Si hubiese tenido pene no tendría tantos problemas. El, el tema de Edipo, otro de los temas brillantísimos que genera Freud es que la idea de que nadie está sano, por eso te pueden hacer psicoanálisis toda la vida y ir una vez por semana a pagar, porque básicamente existirían como dos extremos, ansioso y psicótico. El ansioso se guarda todo lo que le pasa adentro, el psicótico bota todo lo que le pasa adentro, se desarma. O sea, si una persona tiene un problema, no haya que hacer reacciones locas, lo que nosotros llamaríamos, o lo que se llama en esa época, el loco. Esquizofrenia, demencia, todo eso, Freud decía que venía del extremo psicótico. La mayoría de las personas no le pasa eso. La mayoría de las personas lo que hacemos es aguantarnos nuestras pulsiones normales, nuestras ganas de hacer algo normal. ¿Qué quiero decir? Que si yo estuviera presente con usted y tuviese ganas de ir al baño, me la tengo que aguantar hasta el recreo. Y probablemente ustedes cuando están en clase también de repente van a ir al baño, comer algo y se la aguantan. Eso, Freud dice, meterse las cosas para adentro, ansiosis. También planteaba, por tanto, la ansiedad va a ser parte del vivir en la sociedad moderna, por tanto, si uno es más o menos funcional en la vida moderna, ustedes, qué sé yo, en Santiago, me imagino, viajar en metro, entrar en Santiago, las distancias ridículas que recorren, la cantidad de gente que hay, o sea, si en esa vida no se guardan mucho de lo que les pasa adentro suyo, no sé cómo lo hacen, deberían ser monjes zen. Pero la verdad es que la gente se estresa, Santiago en ese sentido es una ciudad poco amigable probablemente para el que no es santiaguino. Entonces todo eso de la vida diaria que ustedes tienen que aguantar para lograr cumplir la exigencia de la sociedad, lo irían acercando más al foco ansioso, por tanto, según Freud, todos los que no estamos con un brote psicótico, en lo peor, muy mal, estaríamos más en el ámbito ansioso. Nadie puede ser, por así decirlo, normal. Todos estamos enfermos. Porque no guardamos cosas. Porque en verdad como animales nos gustaría estar, como les describí, o sea, comiendo, durmiendo, haciendo nuestras necesidades o teniendo relaciones sexuales. Esa sería la vida perfecta, pero en sociedad no se puede. De hecho, Freud, hay muchos elementos, como dije, es genial, pero vamos, como este es el ámbito más social, vamos a hablar del inconsciente, pero antes del inconsciente, del ello, el yo y el super yo. O más bien dicho, va a ser el orden de explicación el ello, el super yo y el yo. Básicamente lo que dice Freud, esto es bien básico porque
él escribe en un lenguaje súper difícil, es como un abogado que escribe cuando escribe en el lenguaje súper difícil y uno con un diccionario lee todos los verbos raros que usó y no es tan difícil, más o menos Freud hacía lo mismo. Usan un lenguaje muy específico los psicoanalistas y eso hace que desde otros lugares cueste entrar. Dicho eso, el ello básicamente son todas estas pulsiones, todas estas ganas de hacer. Y como Freud tenía poca fe en la humanidad y más encima separada de hombre, poniendo que yo soy el hombre freudiano, básicamente lo que a mí me gustaría hacer es, si veo una comida, qué sé yo, en el negocio del frente están vendiendo algo, yo agarraría la comida que quiero y me la traigo para la casa, no pago nada, qué sé yo. Quiero ir, quiero tener relaciones sexuales, veo una chica más o menos atractiva, pasar enfrente a mi casa, desde una perspectiva heterosexual, yo agarraría un palo, le pego en la cabeza, me la pongo al hombro y haría lo que quisiera con ella. Si yo quisiera más dinero, voy y lo robo. Ese sería más o menos el hombre freudiano. Lleno de pulsiones. Básicamente una de las grandes críticas que le hacen incluso a sus alumnos es que el ser humano no es un esclavo de sus pulsiones, pero Freud lo plantea más o menos así. Como esclavo de las pulsiones, yo, como esclavo de las pulsiones, tiene que haber una contraparte porque ninguno de nosotros andamos ni matando, ni violando, ni robando constantemente. Espero, en verdad lo espero así. A eso Freud le llama el superyo, que nos viene desde dentro de nosotros aunque lo internalizamos, que son, por así decirlo, las normas sociales. Las normas sociales las internalizamos dentro de nosotros y son los que nos dicen el no hacer algo, el no hacer algo, el no. Ese, el tema es que yo lo quiero hacer, pero hay una parte que me dice el no. Y ese, por eso se llama mucho al trabajo psicoanalítico enfoque dinámico, porque no es un enfoque estático. Entonces, estas dos fuerzas que chocan constantemente producen el yo, que es mi ser consciente, que busca satisfacer las necesidades del ello a partir de lo que me permite o no me permite la sociedad. Voy a dar un ejemplo, va a sonar muy machista, pero entiendan que estoy teniendo que ejemplificar una teoría muy machista. Entonces, pido disculpas desde antes. Además, la mayoría de las estudiantes son mujeres, pero como Freud, yo, hombre, tengo ganas de tener relaciones sexuales, tengo que buscar alguna forma porque no puedo violar. Entonces, pienso en los contextos donde puedo conocer a alguien que tenga ganas de tener relaciones sexuales sin demasiados problemas. En Valparaíso, yo soy viñamarino, en Valparaíso eso es un carrete porteño. Ir a carretear un bar, club nocturno, en general, donde las chiquillas van a beber alcohol, por tanto, probablemente bajen bastante sus estándares de lo que quieren de un hombre, y que también sus pulsiones propias, si hay alguna de ellas que quiere tener relaciones sexuales, puedan aparecer más, porque ahí va a venir el consciente y el inconsciente, ahí lo vamos a ir explicando. Para el Magana, entonces, para satisfacer a mí ello, yo tengo que buscar situaciones socialmente aceptables para eso. Entonces, no puedo salir a violar, pero sí hay contextos como el de carrete en que es posible que sea más fácil satisfacer esa necesidad, por tanto voy a un carrete. Eso es la negociación entre mí y yo, con mi ello, que quiere algo, mi super yo. Mismo ejemplo, estoy, qué sé yo, estoy enojado porque en la pega tuvo un día terrible, no le voy a pegar a mi gato, no le voy a pegar a mi pareja, pero lo que sí puedo hacer es prender el computador y qué sé yo, o una consola y jugar un videojuego y matar a 100 personas. Mi yo que quería descargar esa, mi ello que quería descargar esa violencia, mi super yo que me decía, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, pero jugar videojuegos, lo voy a hacer, y mi yo entre esas tensiones, buscar una forma de satisfacer mi necesidad. Como se habrán dado cuenta, existe ahí como una parte de esto que se llama consciente, que es el que toma decisiones, pero también hay un preconsciente y un inconsciente. Y el inconsciente
El preconsciente es como lo que está a punto de salir desde adentro mío, que de repente es como el momento eureka, el antes de que yo lo piense, pero ya está afectando un poco mi conducta. Y el inconsciente es lo que yo no sé que está, pero sí la afecta. Y que ahí estarían todos los problemas. Cada vez que mi ello quería algo y el super yo chocó y el yo dijo ya basta el deseo, hoy día no puedo, no voy a ir a carretear, es día lunes, tengo prueba el miércoles, así que día lunes no voy a ir a carretear por muchas ganas que tenga de tener relaciones sexuales, por tanto, no voy. Eso se va juntando, 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 y es un trauma. Y todo eso queda en el inconsciente y está y afecta, y es la razón por la que uno va al psicoanalista, básicamente, porque el inconsciente son todas las cosas que no puedo decir. Obviamente Freud lo centraba más en la sexualidad, pero también la centraba en mi relación con mi padre, en la pelea de Edipo Rey, una fábula de un chiquillo que lo abandonan, no sabe que es su padre. El rey se enamora de la reina, que es su madre, que tampoco sabía, tienen relaciones sexuales, mata al papá y después se da cuenta que mató al papá y se acostó con la mamá. Terrible. No sé por qué a los griegos les gusta escribir cosas tan terribles, en verdad. Básicamente lo que dice Freud es que uno cuando es joven, niño, después inventó el síndrome Electra, pero como digo, todo estaba centrado en los hombres. En mi caso, como mi mamá me daba tanto placer, no, nuevamente no se imaginen que el bebé se pasaba una película pornográfica en la cabeza, sino placer porque me satisfacía mis necesidades. Yo me enamoraba de mi mamá, pero me daba cuenta de que mi papá era, por así decirlo, el dueño de mi mamá. Época victoriana, no hay feminismo, nada por el estilo. Por tanto, entiéndanlo, intenten visualizarte en esta época, era dueña de mi mamá. Entonces yo me enojaba con mi mamá, me daba rabia, quería, hasta que en algún momento lograba entender que la única, no iba a poder estar con mi mamá porque el super yo, estas reglas sociales me lo impedían, pero lo que sí iba a poder estar era con una mujer parecida a mi mamá. Yo sé que piensan en sus pololos y en sus pololas y esto le va a dar mucho miedo, pero básicamente un hombre busca una mujer parecida a su mamá y para conseguir a una mujer parecida a su mamá tiene que parecerse a su papá. Ahora, si mi papá me golpeaba, era un cretino, qué sé yo, era un alcohólico, tenía muchos defectos, se dan cuenta que eso afecta mucho porque tengo que ser como mi papá para conseguir como alguien como mi mamá, pero mi papá era un desgraciado, eso es un conflicto, eso todo para el subconsciente y probablemente un año de terapia psicoanalista para que pueda salir. Es, y así todo, qué sé yo, mi mamá era una mala mujer, que inventan ustedes así, o mi mamá una mala mujer, que nos dejaba botados, que no nos quería, nos pegaba, y una serie de temas, chuta, y yo me estoy enamorando de una mujer así. Ahora si ustedes cuando, las chiquillas del curso, cuando conozcan a su suegra y su suegra se parece a ustedes, asústense. Después Freud inventó el síndrome Electra, que es lo mismo pero en mujeres. Pero por supuesto, como las mujeres no tienen pene, lo van a poder solucionar aún peor que el hombre. No sé qué es peor enamorarse de alguien parecido a la mamá. Si se dan cuenta, los efectos de esta teoría, que es individual, afecta a nuestro comportamiento social, a la forma de relacionarnos, a la forma en que confía o no confiamos en lo otro, la idea de la sociedad, que es castradora, porque castra, porque nos evita que tengamos nuestras pulsiones, nuestro yo que siempre está peleando para cumplir las pulsiones, pero no romper la ley, y qué tan neurótico o no neurótico soy, porque entre más neurótico, menos de lo que quiere mi yo va a cumplir, entonces más enfermo voy a estar, pero si cumplo todo me voy preso. Es un ser social bastante complejo en este sentido. Como dije, pasamos consciente, inconsciente, preconsciente, ello, yo, super yo, la etapa. Y este es Freud. Como dije, es un genio, todas estas ideas se usan hasta el día de hoy, o sea, los análisis que él hizo, y tuvo alumnos activos también geniales. Más allá que se peleó
con casi todo ello, y con los que no se peleó estaban tan o más locos que Freud. Entonces, ahora presentar a algunos de sus discípulos que hicieron grandes aportes para ir llegando y mostrar cómo un análisis que es súper individual, es súper del trauma, de la relación individual, también tiene que ver con la organización social. Pero vamos a ir paso a paso. Probablemente su mejor alumno, el más grande, conocidísimo y con el que más se peleó, más amargamente se peleó, fue con Carl Jung, J-U-N-G, que es el primer tipo, ahora se ve el mouse, es el tipo de la esquina superior izquierda de la pantalla, y que básicamente rompe con Freud porque él decía que no todo era sexualidad, habían otras pulsiones, violencia, por ejemplo, pero que además habla de los arquetipos sociales, o sea que básicamente fue el primero en hacer clasificaciones de que nos parecíamos los arquetipos del tarot, para que vean que estos tipos de cientificidad tenían poco, pero que muchas de sus ideas han quedado hasta el día de hoy. Pero probablemente los arquetipos se han usado mucho en terapia, ojo, hasta el día de hoy se utilizan muchísimo en terapia, pero la idea probablemente más a nivel social que queda es la idea de inconsciente colectivo. O sea que es inconsciente, todas esas cosas que se metieron para adentro no resueltas y que necesitaríamos años y años de psicoanálisis, también le pasa a la sociedad y son compartidas por todos nosotros. Ejemplo bastante actual: para el 18 de octubre hubo, bueno, el estallido social, y el presidente Piñera saca a los militares a la calle. Ya una gran cantidad de personas eso le trajo los peores recuerdos, ese inconsciente que tenían dentro, pero salió porque los militares salieron. Todo ese miedos de lo que pasó en la dictadura. Si yo fuera psicoanalista diría dos cosas. Primero, que fue un gatillante súper fuerte, y en segundo lugar, los efectos de la dictadura no solo no se han curado a nivel individual de las personas que lo padecieron físicamente, sino que socialmente no han sido curados, y mientras no se hablen y no se trabajen, vamos a seguir muy enfermos, porque eso nos va a seguir acompañando. No, y ese es el problema del inconsciente colectivo, no solo a las personas que lo vieron, sino a los descendientes de esas personas. Tras psicoanálisis tienes cientos formas de trabajo, pero la más clásica es la de esa persona que está acostada en el diván, que es la imagen icónica, y un psicólogo sentado más atrás del diván. Esto tiene que ver con que el psicoanálisis planteaba que cuando uno se va quedando, esa posición es para irme quedando dormido, básicamente, porque si me quedo dormido deja de funcionar el prefrontal, que es donde estaría alojado el super yo, que es la parte que impide que entren como estos pensamientos pecaminosos o malos, del decir yo odio a mi mamá, que eso sería terrible, supuestamente para la mayor parte de nosotros, pero que a veces tenemos ganas de odiarla, pero eso lo enterramos dentro nuestro. Solo aparecería cuando nos estamos quedando medio dormidos. O la asociación libre, tirarnos una palabra y nosotros decir la primera idea. Si yo a la primera idea que me dicen, yo a todos le digo sexo, chuta. Me dicen mariposa, sexo, cucaracha, sexo, sillón, sexo, chuta. Tenía un problema bien grave. O si me dicen puerta, asesinato, auto, muerte, ventana, suicidio, chuta, también tengo un problema bien grave. Esa idea, pero que básicamente, por ejemplo, en el estallido social se vio, y hasta el día de hoy la idea de inconsciente colectivo es compartida por muchas personas, sobre todo por los que rescatan la memoria histórica, o sea, que existen ciertas cosas que están dentro de todos nosotros, casi como en el ADN, pegado en nuestro ADN, a pesar de que probablemente ustedes, por su edad, ninguno nació en dictadura. Yo nací en el 84 en dictadura, pero era niño, no me acuerdo de la mayor parte de lo que pasó ahí. No me acuerdo de los diarios, las noticias. Entonces, pero que hay algo dentro del sustrato que cuando uno ve a un militar en la calle con un rifle, algo te está diciendo. Eso es Jung, y por eso los arquetipos en que se usa mucho en el ámbito social, la idea inconsciente colectivo. La segunda mujer, la que está al medio, Melanie Klein, que junto a Anna Freud, la hija de Freud, o la sobrina de Freud, entra en duda, pero una de sus descendientes más directas, son las dos psicoanalistas más conocidas. O sea, ella generó
hizo grande aporte a este enfoque dinámico de pelea, le agregó otro elemento, por eso a Freud no le gustó, todo lo que no era sexualidad no le gustaba. Pero su aporte más importante es que gracias a ella existe la psicología infantil. O sea, puede ser cognitivo, puede ser narrativo, conductista, sistémico, pero si no es por ella, psicología infantil no existiría la idea de que los niños se expresan a través de los dibujos, porque como no tienen el lenguaje desarrollado, no tienen la idea de abstracción, no pueden expresar bien lo que les pasa, pero sí en dibujo, la interpretación de los dibujos, gracias a esta señora, lo cual implica la idea, básicamente, de que nosotros tenemos, que hay cosas que son tan fuertes para nosotros, que nos afectan tanto que no las podemos expresar por palabras, pero las podemos expresar por metáfora, qué sé yo, medio de masa, por teatro, por cine, decir cosas que de otra forma no podríamos decir. Las series de televisión que muchas veces pueden, en ficción, mostrar problemas mucho más actuales como el racismo, pero en verdad el racismo es de unos alienígenas contra los humanos contra los alienígenas. Pero que si uno hace la metáfora es los blancos contra los negros contra los blancos, y que es un conflicto que no ha sido superado. O qué sé yo, los indígenas con los criollos en las sociedades más latinoamericanas. Eso es el gran aporte de Melanie Klein. Es brillantísima, pero también terminó peleadísima. Y un discípulo de ella, porque ella crea más encima la escuela psicoanalítica de Inglaterra, más allá que Freud murió en Inglaterra. No estoy tan seguro si murió en Inglaterra, pero toda su segunda parte de su trabajo es en Inglaterra. Está el último de la parte superior a la derecha, John Bowlby. Probablemente ustedes no lo conocen, no es tan conocido, pero si yo les digo apego, probablemente sí hayan escuchado esa palabra, la idea del apego a los bebés, del apego de los niños, de los bebés y después posteriormente los niños. Volviera como psicoanalista clásico, el apego era responsabilidad solo de la mamá, por tanto si el niño tenía un mal apego era culpa de la mamá. Su teoría fue avanzando por supuesto en el tiempo y el apego es más dinámico, también depende del papá, de otras figuras, del abuelo y qué sé yo, o sea, a lo mejor si tuvo un mal papá, pero tu hermano, tío, bastante, va a tener un buen apego. Pero la idea del apego, de que la forma en que el niño se expresa en el mundo depende de sus figuras, de sus primeras figuras importantes al principio de su vida, viene de este caballero. Básicamente hay tres tipos de apego. El apego inseguro, que es básicamente, bueno, hace un experimento, pone una pieza llena de juguetes y hace entrar a un niño de la mano con su mamá, porque como psicoanalista se la culpa de las mujeres, lamentablemente. Y el niño si se agarra así a la pierna de la mamá, no me abandonen, no me abandonen, no me abandonen. Y tiene un miedo terrible a jugar es porque la mamá, como dije, le echan toda la culpa a la mujer, esto ha avanzado muchísimo el enfoque del apego, pero en ese momento es básicamente porque la mamá no le ha dado como un cariño incondicional a su hijo. Como no le ha dado un cariño incondicional a su hijo, el hijo está inseguro y piensa que si se va él, se da vuelta, la mamá no estar atrás, se va a escapar básicamente, y como ningún niño quiere quedar sin mamá y abandonado, se pega. Inseguro, está totalmente inseguro de la relación que ha generado con su madre. Imagínense cómo va a ser un adulto. Cómo va a ser de adulto, una persona que no puede confiar, genera relaciones de dependencia, mujeres golpeadas, hombres fácilmente abusables. Esa era como la explicación, o sea, una mamá terrible que hacía sentir a su hijo que tenía que ganarse su cariño y no que el cariño era incondicional, genera este tipo de personas. Dije, esto avanzó, esta es la primera teoría. Después está el ansioso. El niño que sale corriendo disparado a la sala de juguetes ni mira a la mamá. La mamá ha generado tal relación con su hijo que básicamente el hijo piensa que su mamá no es una figura de autoridad, sino que es una esclava de él, que siempre va a estar ahí, que el niño puede hacer lo que se le da la gana. La imagen de niño dictador se viene inmediatamente a la mente. Y también sería por culpa de la mamá que no le ha puesto límite y no le ha enseñado el super yo a ese niño. Y finalmente está el apego seguro, que sería un niño que mira a la mamá, le pide permiso para ir a jugar, iría a jugar tranquilo, pero de vez en cuando se daría vuelta. Ese sería como el apego perfecto.
después hay uno mixto, después se fueron agregando elementos, pero Volvi y la idea de apego, de la forma en que yo genero relaciones como adulto, depende de cómo me criaron mis padres, por así decirlo, o mis figuras primarias, porque no solo padres, pueden ser tío, abuelo, existen muchas formas de familia, pero cómo me criaron mis figuras primarias de socialización es súper relevante. Y desde aquí, por ejemplo, desde una vertiente psicoanalítica, las mujeres golpeadas son mujeres que han sido criadas de forma total y absolutamente insegura. Por tanto, lo que debiese cambiar, como no vamos a ser capaces de cambiar a los hombres y a esas mujeres, sería lo cambiar las formas de crianza, las pautas de crianza. Por tanto, algo que es súper clínico, tiene raíces sociales súper fuertes. Vamos avanzando en el tiempo y aparece Erik Erikson, una talla así se llama, y él es el Piaget, el Vygotsky de los psicoanalistas, por supuesto alumno de Freud, y por supuesto peleaba muerta a Freud, porque básicamente Erikson creía que los seres humanos no éramos esclavos de nuestro impulso y que por tanto nosotros éramos activos en el conocimiento del mundo, no solo desde las pulsiones teníamos otros elementos, y también, y tan importante como lo anterior, que el mundo también podía modelarnos a nosotros. Y esta relación del ni, la dinámica ya no sería entre el yo y el super yo, sino entre yo, lo que sé, lo que quiero, y el mundo que me lo niega, por así decirlo. Y este choque, dependiendo de cómo lo resolviera, porque tiene distintas fases de la infancia, ustedes si buscan el modelo Erikson va a tener, qué sé yo, análisis, o sea, va diciendo punto A con crisis B, chocan, y lo que sale de ahí a la siguiente crisis, por eso un enfoque dinámico, crisis, 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 siempre voy pasando de fase en fase, en crisis, y lo que termina eso es un adulto que no va a ser sano, olvídense la idea de sanidad, pero que tampoco va a ser un esclavo del impulso y que puede desarrollarse a estadios más superiores. Me vuelvo como 20 minutos atrás, o 15, cómo guardamos, me acordé con Erickson, cómo guardamos las cosas que nos pasan dentro de nuestro inconsciente con los mecanismos de defensa. Y Freud decía el más básico de todos los mecanismos de defensa, que es lo que explica después Erickson también. Por ejemplo, la negación, cuando un niño va pasando, bota un jarrón, todos lo vieron que botó el jarrón y dijo, no, yo no fui. Más básico, o sea, y si una persona adulta usa ese sistema de defensa, o le faltan dos de frente, o en verdad no ha desarrollado mucho su nivel, hasta llegar al más grande y que diría Freud que es el único mecanismo de defensa sano, que es la sublimación, que él da el ejemplo de las monjas y los curas, que ahora sería muy mal ejemplo, porque en esa época era muy buen ejemplo, que un cura renuncia a sus deseos sexuales. Nosotros sabemos que parece que eso no era tan así, pero según Freud renuncia a sus deseos sexuales por un amor más importante que el amor hacia Dios. Pero al final le renunciaron a una cosa que quería mi impulso, por tanto se transforma en un trauma igual, más allá de que se haya resuelto con la sublimación. Vamos en Erikson y pasamos probablemente después de Freud, siendo que todos estos autores son muy importantes. O sea, en psicología, Jung es relevantísimo, Melanie Klein en psicología infantil, Bowlby por el apego y por el desarrollo de teorías sobre cómo mejorar el apego a las personas para la inseguridad de niños, cómo irla trabajando. Erikson, que todo un enfoque dinámico de desarrollo, lo mismo que hizo Piaget, pero lo hizo en palabras psicoanalistas y con otros temas también, pues obviamente si es psicoanalista creen otras cosas, pero llegamos probablemente al segundo genio del psicoanálisis, que es el caballero que se ve al medio en la parte inferior, que es Lacan. Espero que no haya un lacaniano en la clase porque me va a matar, pero básicamente Lacan no era tan conocido en su época, muy conocido, o sea, en Francia era un rockstar, en Argentina es un rockstar, pero su escrito era muy oscuro, o sea, hay tipos difíciles de leer y Lacan, o sea, no solo tienes que saber de psicoanálisis, tienes que saber de
todo filosofía, hermenéutica, fenomenología, existencialismo, manejar a Hegel de derecha a izquierda, o sea, ser un hegeliano puro y duro, o sea, es muy complejo entenderlo. Escribe muy difícil y escribe de cosas muy difíciles, además. O sea, pero Lacan hace un trabajo además no muy centrado en la práctica, ¿vale? Para ponerlo en palabras simples. O sea, no estaba pensando en el psicoanalista que hace psicoterapia, menos en grupo, menos en la sociedad. Hace algo muy centrado en el lenguaje, en el pensamiento. Habla de un tema, de hecho, para irme ordenando porque es muy complejo de entender. Como dije, si hay alguien que le gusta Lacan, probablemente me odie porque no va a ser la explicación más completa, pero la verdad es que cuando hay doctorados para entender el pensamiento de Lacan, y así se llaman, doctorados para entender el pensamiento de Lacan, y en francés, entenderán lo complejo que es comprenderlo, adquirir toda la sutileza de su lenguaje, porque aparte, como todo buen francés, cuando escribe usa una variante chiquitita de la palabra que es un juego de palabras que significa tres cosas distintas a la vez, por tanto traducir sus libros es dificilísimo. No, es un genio, pero muy oscuro. De hecho, no era un rockstar así conocido en Inglaterra, Ken es Lacan, en Estados Unidos, Ken es Lacan, pero en Francia y Argentina fue muy importante. Más allá que en Reino Unido después también. Básicamente, Lacan plantea, a ver, el lenguaje, Lacan empieza a entender, empieza a analizar pintura, empieza a analizar, intenta hacer análisis psicoanalítico utilizando las categorías de Freud sobre las pinturas y, por ejemplo, si yo leo un libro y dice no, que X persona tenía un trauma con su padre y por eso en el libro termina muriendo. Si, o piensa en una película en que al final el papá muere, el papá del protagonista muere, ya no, eso lo hizo porque había un conflicto, el conflicto de Edipo no había sido bien resuelto en la infancia, porque el papá era un castigador, por eso esto es una película de acción. Ese era el tipo de análisis que hacía. Ahí, por supuesto, el papá, pero moría intentando salvar al hijo, entonces al final había una redención y una catarsis por todos los problemas que habían tenido antes. Lo mismo hacían análisis de pintura, lo mismo en música, o sea, ese eran los análisis, súper oscuros, o sea, muy difícil de entender, y empezó mucho el lenguaje. ¿Cuál es el rol del lenguaje en la sociedad? Entonces él habla de lo real, lo imaginario, y en último término, de lo simbólico. Ahora lo real no es la realidad, la palabra es muy compleja, sino que él dice ese típico circulito en que se combinan tres circulitos y queda algo al medio, eso es lo que él habla de los tres elementos que voy a nombrar. Lo real es como lo que no puedo decir, es algo tan importante que no sale, como la... A ver, cuando uno va a hacer psicoanálisis, tienen que pasar como 5 o 10 años para que diga, no, yo odiaba a mi padre porque mi padre trataba mal a mi mamá, que ese sería como lo real. Pero está tan oculto, tan enterrado dentro de cosas que me han pasado en la vida, que a lo mejor yo renuncié a mi trabajo y por eso fui, y al final, después de 10 años de psicoanálisis, va a aparecer. Eso es como lo real. No se dice lo indecible, pero que ha estructurado mucho mis pensamientos. Lo imaginario sería lo más cercano a lo que la palabra significa en el idioma coloquial, por supuesto con todas las complejidades psicoanalistas, porque cómo se genera algo imaginario implica, voy a usar palabras de Lacan, porque el desde, para, con, a través era súper preciso, y si una cosa dice a través de o para de, son totalmente opuestas. Lo imaginario sería una proyección de mi yo hacia otra cosa que no soy yo, y que esa proyección permite
resolver ciertos temas, palabras más coloquiales. Si yo imagino que mato a mi padre, soy yo, es una extrapolación de yo, pero no lo estoy haciendo en la realidad. Bueno, pero eso me permite aliviar mi deseo interno. ¿Cuál es el problema? Que estoy pensando en matar a mi viejo. Igual. Entonces, hay un problema dentro mío. Aparte, y el mayor problema de la explicación esta es cómo diferencio cuánto es la realidad o cuando no es la realidad, si lo real, desde el lenguaje lacaniano, es esto indecible, porque no es lo que pasa todos los días, sino que todo esto era en el ámbito simbólico, dentro de mi cabeza, dentro de los lenguajes. Y él dice que existe algo simbólico, que es antes del lenguaje. Yo aprendo, que esto se parece mucho a Vygotsky, yo aprendo a pensar con el lenguaje, pero existe algo más primigenio, que es lo simbólico, lo que está pre lenguaje. Hay unos símbolos. Esto es súper relevante para el autor que viene después, porque todo el análisis que hace se basa en lo simbólico y en el significante, que es un elemento que el lenguaje supuestamente tiene un significante, un elemento abstracto que está ahí, pero que implica algo para analizar la realidad. Ahora Lacan, ese es su trabajo, él hace mucho análisis, pero lo tomaron desde dos ámbitos. Uno muy clínico, o sea, su teoría implicaba una nueva forma de interpretar los sueños, una nueva forma de la asociación libre, una nueva forma de hipnosis, de todas las herramientas de psicoanálisis, y en grupo. Por eso, la semana pasada vimos a Pichon Rivière. Pichon Rivière toma todos sus términos lacanianos y lo lleva a lo que era un trabajo en grupo con personas con enfermedades mentales graves, a desarrollar toda una teoría de grupo, desde esos términos. Y hasta ahí el psicoanálisis en lo social no tenía tanta fuerza. O sea, su método sirve para hacer muchas implicaciones. La necesidad del autoritarismo, por ejemplo, la violencia, todo lo represivo que hay en la sociedad, como uno se siente en una sociedad enajenado es porque no puedo cumplir mi deseo. O sea, en eso el modelo psicoanalítico es perfecto. Pero después de Lacan, y como digo, un intelectual desde la palabra intelectual, o sea, desde la realidad, nada, sino pensando todo el tiempo el significante, porque aparte la idea de significante va mutando en el tiempo, lo simbólico, lo real y lo imaginario también, entonces yo estoy dando una pincelada bien pequeña de lo que realmente decía Lacan, porque además fue cambiando y mutando esos mismos términos, lo cual lo hace aún más difícil de leer. Pero todo su trabajo era bien académico, hasta que aparece un libro refundacional para muchos de un argentino y un francés, que es, voy a dar el título exacto porque yo lo leí hace muchos años, pero en inglés, que es Hegemonía y Estrategia Socialista, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Que básicamente Ernesto Laclau es un historiador argentino, filósofo muy importante, que son los que hablan del postmarxismo. O sea, se dieron cuenta que básicamente los modelos reales de marxismo no habían funcionado, lo que se llama socialismo real, que Marx planteó una idea, llegó, se intentó aplicar la Unión Soviética y los países de la esfera de la Unión Soviética y mataban gente, se reprimían las libertades. Transformación social no, porque se terminaron enriqueciendo unos pocos, no eran los burgueses, sino los miembros del Politburó, los burócratas, y por tanto el marxismo como que y la idea de que había sido superado. Entonces aparece Ernesto Laclau con Chantal Mouffe y hablan de el postmarxismo. Se acuña en el libro Hegemonía y Estrategia Socialista, se acuña ese concepto y básicamente redescubren o hacen discutir desde una perspectiva lacaniana, utilizando esto de lo simbólico, del significante, de lo real, de lo imaginario, simbólico prelenguaje, pero que está profundamente y nos arraiga y nos sale en el lenguaje y que tiene un significante que lo une a lo imaginario, que después expresa lo real. Todo ese lenguaje ultra complejo lo utilizan
para releer a grandes clásicos del marxismo, como Rosa Luxemburgo, por ejemplo, que en esa época ya estaba como su trabajo medio perdido, y hacerlos dialogar con filósofos mucho más modernos como un Derrida, un Foucault, que yo parto del hecho que lo conocen, y uno un poco más desconocido, que es Wittgenstein. Como es más desconocido, lo voy a explicar súper rápido. Wittgenstein es un, ¿cómo podríamos decirlo? Un lingüista que existen dos Wittgenstein, y no son dos personas distintas, es la misma persona. Van a escuchar el primer Wittgenstein y el segundo Wittgenstein. El primer Wittgenstein es un tipo, si han visto, se imagina una persona que piensa que es cuadrado, que ustedes dicen que es cuadrado porque primero, segundo, no se mueve de eso. Wittgenstein era el ideal de eso. Wittgenstein en su cabeza, él quería el modelo lógico y él decía el problema de la ciencia y de los modelos de verdad y mentira es su lenguaje, porque el lenguaje es connotativo y denotativo, o sea, tiene un significado, pero también tiene como una denotación que lo hace, que hace confundir, y eso hace que la ciencia no avance. Y tenía como un plan dentro de su cabeza que lo pone en un libro que además lo escribe en latín, su título es en latín, el Tractatus Lógico, y no me acuerdo el resto del nombre, pero está en latín. Y su gran proyecto es generar un lenguaje sin denotación, sin connotación, sino que sea puro, limpio, y que un chino, un indio, un chileno, un norteamericano, todos entendamos lo mismo. Porque eso va a ayudar al gran plan de la ciencia que nos va a llevar al futuro brillante. No sabe, no sé qué le pasa a Wittgenstein, si se fue al Himalaya, si fue un templo budista, pero hay una transformación en su vida, ese proyecto de vida se cae, se da cuenta que todo lo que había dicho está equivocado, y aparece el segundo Wittgenstein, que es la misma persona diciendo que todo lo que había escrito antes estaba equivocado, y que el lenguaje solo está vivo y tiene una utilidad en la relación de su uso del lenguaje. Voy a dar un ejemplo muy básico. Si yo digo estoy pato, cualquier chileno, espero que ustedes también, espero que el salto generacional no sea demasiado grande, pero cualquier chileno entiende que si estoy pato es que no tengo dinero. Ahora, si yo le digo a un gringo, a un angloparlante, estoy pato, él lo traduce en el traductor, y dice, I am duck. Porque en inglés el ser y el estar es el mismo verbo, entonces para él se le traduce como yo soy pato. Si el tipo me pidió prestado 5 lucas y yo le digo yo soy pato, me va a mirar como que estoy medio loco, porque él no tiene los elementos para entender mi uso del lenguaje. Pero todos los chilenos sí lo tenemos. Todos esos modismos, qué sé yo, el COA, si alguien me habla en COA, lenguaje delictual, yo no le entiendo la mitad de lo que me dice. Y trabajé en Sename. No le entiendo la mitad de lo que me dicen. No se le entiende, porque utilizan las palabras de tal forma que tienen otros significados que solo las personas que hablan COA la entienden. Lo mismo, o sea, qué sé yo, a los viñamarinos siempre nos molestan porque nosotros debemos ser los únicos que decimos salida de cancha y no abuso a los trajes deportivos. De hecho, probablemente si digo salida de cancha, la mayoría va a entender que soy o de Valparaíso, Viña del Mar o de los alrededores. Esos son usos del lenguaje. El lenguaje solo tiene significado en el uso y en el compartir ciertos códigos de esos usos. Ese es vigente. O sea, imagínense hacer hablar a marxistas clásicos con idioma lacaniano, con Derrida, Foucault, por último ya, porque son intelectuales, pero con un Wittgenstein, y hacerlo dialogar, intercambiar ideas, y escribirlo en un libro que plantea un cuestionamiento a la hegemonía, plantea que la estrategia socialista tiene que cambiar, que nos equivocamos, inventamos el postmarxismo. Ese libro, en verdad, y aparte Chantal Mouffe y Laclau siguieron sacando libros. O sea, metieron autores que el 90% de las personas no hubiesen sido capaces de generar ninguna línea medianamente coherente, y ellos no solo generaron una línea medianamente coherente, sino que plantearon un nuevo término del posmarxismo que hasta el día de hoy se utiliza.
No está acá Laclau, no aparece Laclau, porque Laclau no es psicoanalista. Utilizó términos del psicoanálisis, pero él nunca es un psicoanalista formal. El que sí es psicoanalista es el último en la lista, que probablemente ha sido el que le ha dado mayor uso a lo social dentro del psicoanálisis, que es Slavoj Zizek, que es uno de los filósofos de moda, que básicamente en su primer libro, Los objetos del deseo, los objetos del deseo, uy, se me olvidó el apellido del libro, el Slavoj Zizek lo que hace es virar la teoría lacaniana y exponerla en la política contingente. O sea, hacer análisis de política contingente desde el psicoanálisis. De hecho, ese libro lo tengo en mi casa, lo prologó la Laclau, y de hecho él lo explica muy bien. Las teorías lacanianas no se usaban en grupo en los países anglosajones o se utilizaba en terapia en Francia y Argentina. Más allá de que Pichón Riviera había sido un poco, por así decirlo, negado por Laclau. Pero que empezó después de la desintegración de Yugoslavia, con la guerra en los Balcanes, aparece una escuela eslovena, que es un pequeño país que estaba al norte de Yugoslavia, que choca con Austria, y que está al lado de Italia, porque no es solo Sisi, sino son muchos de sus compañeros, lo que pasa es que el más famoso, que utilizaron el mismo lenguaje lacaniano, de lo real, lo imaginario y lo simbólico, el significante, que el lenguaje, que una vez que está en este simbólico, se expresa en el lenguaje, pero que es imposible decir, para explicar todos los cambios de la política actual. Y para dar un ejemplo súper contingente, a ver, para explicar cómo se eligió un impresentable como Donald Trump en Estados Unidos. O sea, básicamente lo que hacen, lo que diría Cise, que la gente sabe que el racismo socialmente es malo, el super yo sabe que el racismo es mal visto, nadie puede decir soy racista porque no me contrataría en ningún lado. Nadie puede, ningún hombre que medianamente aprecie su vida social puede decir que soy machista, porque paso a ser un ultraderechista inmediatamente. Por tanto, no puedo decir que soy machista, más allá que probablemente, y lo que va a decir, utilicen el inconsciente colectivo, la teoría que quieran de lo que le muestra el psicoanálisis, los hombres probablemente sigamos siendo machistas. El problema es que no lo podemos decir. Recuerda la idea de lo real, lo indecible, eso es real. Que los hombres seguimos siendo machistas, que probablemente la mayoría de la sociedad siga siendo racista y clasista, pero que no lo puede decir porque queda mal. Pero que al final afectan sus comportamientos. Si no, ¿cómo se explica que haya salido un tipo como Donald Trump? ¿Qué tiene? ¿Por qué se eligió un tipo racista, que no tuvo empacho en decir que agarraba a las mujeres de su vagina, que podía hacer lo que quisiera con las mujeres cuando tuviera sexo? O sea, cualquier cosa que hubiese eliminado cualquier político en cualquier etapa de la historia, en nuestra etapa de la historia, un político que dijo que hacía todo eso fue electo. Suponiendo que los estadounidenses no son tontos, saben escuchar, probablemente tienen dentro de ellos, estoy parafraseando lo que diría Zizek, utilizando a Lacan, dentro de ellos es una serie de traumas que tuvieron que adaptarse a una sociedad que a ellos no les gustaba, y que por fin, esto ya fue tanto el peso, la victoria de la globalización al final, por así decirlo, sería su propia tumba. Tuvo tanto éxito la globalización, las nuevas formas de entender a la mujer, el acceso al género, que generó tal presión en personas que no están dentro de su lenguaje, que al final explotaron y eligen al más impresentable de todo lo impresentable. No a alguien entre medio, sino al peor de todo, a ese. Porque al final nuestro inconsciente, lo real, lo imaginario, ¿qué pasaría si tuviera un presidente que odiara a todos los políticos y los mandara a matar? Bolsonaro.
¿Qué pasa con un político que se parezca a nosotros, que tome cerveza y que sea simpático? Boris Johnson en Reino Unido. El imaginario, lo real, es indecible. No puedo decir que soy machista, no puedo decir que soy racista, no puedo decir que soy clasista. Con unos significantes muy duros, me siento desplazado, qué sé yo, si yo fuera blanco caucásico en Estados Unidos tenemos presidente negro, ¿cómo? Es imposible, ¿no? Eso, significantes que se pegan lo simbólico antes del lenguaje, antes que lo pueda expresar, pero que una vez que lo pienso, lo reprimo porque sé que no puedo decir que soy racista, entonces lo reprimo, pero al final igual afecta y el día de votación elijo a uno de estos impresentables. Todo eso, lacaniano, sí se lo toma, y su gran giro, su gran gracia dentro del psicoanálisis es que se sale del sector de trabajo en grupo, se sale y se mete en política contingente. Yo voy a analizar la sociedad y sus cambios actuales, por eso es un enfoque dinámico. Recuerden que es la gran gracia del psicoanálisis, un enfoque dinámico que explica muy bien los cambios y los cambios constantes, y desde ahí analizo la sociedad. Entonces partimos desde un Freud, trabajando con mujeres que perdían la visión porque se enojaban mucho y que eran tratadas de histéricas, hasta un CISEC que plantea que la sociedad no cambió, que el hombre seguimos siendo machistas, que la persona así, y que eso está afectando nuestra actuación pública, pero que está en nuestro inconsciente. Categoría que creó Freud hace más de 100 años a esta altura. Espero que, porque es súper difícil de explicar a los psicoanalistas, porque tienen un lenguaje muy particular, como les dije, que se entiende muy bien ellos, pero que hace muy difícil que alguien que no sea psicoanalista lo entienda. Espero que haya quedado claro. Si no, el lunes en la clase en vivo intentaré resolver todas sus preguntas, porque ahora vamos a pasar rápidamente, porque parece que me excedí un poco en el tiempo de la clase, a el trabajo. Como les dije la vez anterior, perdón, el resumen de el psicoanálisis en lo social, básicamente lo voy a plantear como 5 elementos. Trabaja muy bien, algo que partió algo súper clínico, las pulsiones, lo que me permite, lo que podríamos parafraseo de Ley y el super yo para explicar el comportamiento social de los seres humanos, o sea, cómo nosotros nos movemos en la medida que nosotros queremos satisfacer necesidades en relación a lo permitido. Quiero tener dinero, no puedo robar, tengo que... Y generamos categorías para explicar eso, es emprendimiento. O quiero ser profesional que cambia el mundo, pero quieres cambiar el mundo, pero tenés que comer, o sea, tenés que ganar plata, entonces no lo puedo hacer desde la junta de vecinos, tengo que estudiar en la universidad para ser un profesional y eso me aumenta el sueldo y ahí sí puedo hacer lo que yo quiero, que es cambiar el mundo. O sea, esa crisis entre lo que yo quiero, las ganas, todo, con lo real, lo permitido, no lo real de la cama, con lo que nos permite nuestra sociedad, ese choque es constante, es dinámico, hay que entender, es un enfoque que explica el día a día, el cambio, no es estructural, de las dinámicas que van afectando en el día a día. Por tanto, también hay entre lo dicho y lo subterráneo, lo que vimos en CISEC. En Estados Unidos, antes que saliera Donald Trump, nadie, o muy pocos, no había en Estados Unidos, pero en Chile nadie va a decir que es racista. Ni siquiera los votantes de CAS. O sea, es inexplicable que la mayor parte de los votantes de CAS sean evangélicos. No le cae en la cabeza. Un tipo impresentable, pero está lo que yo puedo decir y lo que está subterráneo a mí. O sea, si yo no voto por Kass, que está defendiendo la familia, va a haber esa ideología de género, van a haber hombres besándose con hombres en la calle, lo van a ver los niños y todas esas cosas, pero no lo puedo decir porque es muy mal visto el que lo diga, lo guardo, el día de la votación voy y voto por Kass. Y una vez que voto por Kass, como pasó en Estados Unidos cuando votaron por Trump, aparecieron todos los tipos machistas, soy machista y qué, soy racista y qué, me da lo mismo, porque se liberó, hubo una catarsis. Y eso, recuerden, Jung, inconsciente colectivo. Cuando hay una catarsis, aparece con más fuerza lo que se estaba guardando. Bueno, nuevamente para reforzar la idea, el inconsciente como un movilizador social. Eso implica que uno no analiza lo que la gente dice. Lo que la gente dice
Para un psicoanalista siempre hacer mentira o hacer más que mentira en la parte consciente que no permite que salga la verdad. Por tanto, yo tengo que buscar formas de trabajar con lo inconsciente, con lo que realmente existe. Entonces, nadie va a decir que un explotador laboral, pero si ustedes ven las leyes laborales en Chile, pareciera que los trabajadores no importamos mucho, más allá de lo que la gente diga. O sea, cuando en Chile se dieron cuenta que había muchos trabajadores en horario y eso iba a causar un conflicto en la AFP, en vez de hacer leyes que obligaran a los empleadores a darle contrato a todos los trabajadores que tenían horario, y dijeron ya ese 10% del honorario va a pasar a la seguridad social. Si alguien me quiere convencer de que ese gobierno de la concertación era pro trabajadores, va a tener que hacer mucho esfuerzo, porque en la práctica lo que hicieron es totalmente lo contrario. Está el inconsciente como, no solo como alimento movilizador, sino como movimiento de análisis. Y no solo de las personas como puse en el Power, creo que ahí lo podría mejorar, sino cómo nos vemos como sociedad. No solo para analizar los movimientos individuales de una persona, sino para cómo nos vemos y cómo nos movemos como sociedad. O sea, los chilenos no somos racistas, no. Llegaron peruanos, ya lo aceptamos, medio regañadientes. Llegaron argentinos, oh, qué bueno. Llegaron haitianos que son, no, llegaron colombianos, los que eran blancos bien recibidos, los que eran afrodescendientes o indígenas, los miramos raros. Llegaron haitianos y ya, se desató todo un racismo oculto. O sea, el psicoanálisis es muy interesante para analizar la sociedad desde una perspectiva que no confía mucho en el ser humano, pero es otro tema. Y como enfoque dinámico para explicar los cambios. O sea, la gran fuerza del psicoanálisis en relación a la psicología cognitiva es que te explica los cambios. Y desde el psicoanálisis, haciendo un buen psicoanalista, te puede explicar, por ejemplo, cómo Donald Trump salió presidente y si pierde las próximas elecciones, cómo las perdió. Los cientificistas maduros dirían, claro, es fácil explicar después de la batalla, pero desde el modelo cognitivo, por ejemplo, sería muy difícil de explicar, muy complejo. Desde el modelo psicoanalítico te da muchas más herramientas. Ahora sí, en el trabajo, lo mismo de la vez pasada. Trabajo de 2 a 5 personas. Me lo entregan el próximo miércoles 20 de mayo, más tarde a las 14 horas. Hablé con Camila, creo que lo hablemos el lunes, pero ustedes me estaban planteando entregar trabajos cada 15 días. No tengo mayor dificultad con eso, si eso le ayuda a usted en su propia organización, en su proceso de aprendizaje. Si la idea no es dificultarle esto, sino ayudarle en las situaciones actuales a que se formen de la mejor manera posible, y sé que online ya es una gran dificultad, entonces no quiero que las evaluaciones sean una segunda mayor dificultad. En esta ocasión, como hablamos la vez pasada, hay 6 preguntas, por tanto hay 4 de un punto y hay 2 de punto y medio, que son en la consideración de desarrollabilidad son más difíciles y por tanto van a tener más puntaje, y la extensión máxima, como hablamos la última vez, son 3 páginas. Así que en psicología comunitaria vienen 3 preguntas, todas van a ser muy enfocadas, estas 6 preguntas van a ser muy enfocadas en su práctica, porque es lo que más me interesa. Esta vez no van a haber extracción de información, sino quiero que me argumenten. Por ejemplo, recordando todo lo que se vio de la psicología comunitaria, tienen que usar ese lenguaje. ¿Cómo puedo tener un compromiso? Y evitar los juicios de valor, por supuesto. ¿Cómo puedo tener un compromiso ético en la transformación social desde la terapia ocupacional? Por tanto, en la pregunta tienen que convencerme qué es el terapeuta ocupacional y cómo desde ahí puedo adquirir un compromiso ético para transformar la sociedad. ¿De qué forma? ¿Cómo? Es parte de la pregunta. En la rúbrica lo aparece, pero 3 argumentos logrados, 2 argumentos que sean coherentes. Medianamente logrado un argumento o menos, lamentablemente, no logrado esa pregunta. Después, y esta es la pregunta con más valor del área comunitaria, analice críticamente y exponga sus puntos de vista a la siguiente afirmación. Desde la terapia ocupacional, ¿se puede tener un compromiso ético para la transformación social sin detentar una posición de poder? O sea, desde lo que ustedes quieren ser, terapeutas ocupacionales, si, supuestamente van a tener un compromiso ético para la transformación social. ¿Cómo lo pueden hacer? Con la relación de la
posición de poder. ¿Se puede? ¿No se puede? Si se puede, argumente por qué. Si no, también. 3 argumentos nuevamente, o argumentación de su punto de vista. Logrado, 2 medianamente logrado, 1 ninguno, no logrado. La tercera pregunta es de ejemplos prácticos de cómo aplicaría el enfoque comunitario en su futura práctica de terapia ocupacional. O sea, de todos los autores que vimos, más bien dicho que vimos, que les nombré, que les expliqué, cómo lo aplicarían en el día a día en su terapia ocupacional, como en su trabajo como terapeuta ocupacional. Ahora en el psicoanálisis, por otra parte, de ejemplo de aplicación de ideas psicoanalistas, les mostré un montón de autores, ustedes eligen cuál, podrían utilizar en su práctica como terapeuta ocupacional. El inconsciente colectivo, el apego, psicología infantil, psicología del desarrollo, ideal lacaniana, freudiana, hay muchas. Si no, ustedes ven, tienen a CISEC, que es un poco más complejo, pero más interesante también, más moderno, ¿no? O sea, está de moda, o sea, ustedes ponen el lado CISEC y van a encontrar un millón de videos en YouTube, así que ustedes ven lo que utilizan. De ejemplos de usos de psicoanálisis para observar críticamente la realidad social. Ejemplo argumentado de cómo se puede utilizar el análisis psicoanalítico en la realidad social actual. Di algún ejemplo, sé que a ustedes se les puede ocurrir muchos más. Finalmente, la pregunta que vale 1,5, nuevamente es un análisis crítico, por eso vale más, porque es un análisis crítico, no solo ejemplificar y argumentar. La siguiente afirmación. Desde el psicoanálisis se pueden extraer valiosas herramientas para el trabajo ocupacional, sí y no, si es sí, cuáles y por qué, si no, debe traer argumentos por qué no. Por ejemplo, yo entiendo que la mayoría de ustedes hablan desde el sur, desde el decolonialismo, y eso no se lleva mucho con el psicoanálisis, ¿para qué voy a mentir? Ese es el trabajo. Finalmente, quizás para darle algunas coordenadas de, por ejemplo, un análisis social, ya que puede que haya quedado un poco más débil esa parte, desde los psicoanalistas, el libro clásico de Freud en lo social es Tótem y Tabú, básicamente planteaba, esto es como un mito, es una fábula. Freud tenía la intención de buscar un antropólogo que le dijera que esto era verdad, pero en la actualidad todos sabemos que es más como una fábula, un mito, pero que está tan bien escrito y bien hecho. Nuevamente, eso de genio y figura de Freud, genial, pero él quería que esto fuera científico y los antropólogos lo miraron, se rieron en la cara, pero era su forma de ser. Básicamente, en las sociedades presociales o precivilizaciones, nosotros éramos más o menos ese ser humano que plantea Freud, nos matábamos a cada rato, violábamos cuando podíamos, robábamos, éramos poco más que animales, hasta que, pero había un pecado tan grande, se utiliza la palabra pecado porque viene en Occidente, pero había un mal tan grande que nadie, que fue la primera regla social, el primer super yo que apareció, y que tiene que ver con la idea de incesto, o sea, un papá que se acostara con sus hijas. Eso no se podía hacer por una explicación biológica. Si los papás se acuestan con sus hijas van a ser básicamente puros bebés con cola, para utilizar la, por así decirlo, la metáfora más popular chilena. Como es inviable como especie, o sea, si una especie de los padres se acuestan, los seres humanos se acuestan con sus hijos, no hay viabilidad genética, muchos genes se tocan, muchas fallas genéticas, por tanto el pecado social más grande, el primero, el que nace, es el incesto, es el primer tabú, es el primer tema que no se habla, por tanto todo lo que no se habla al inconsciente, y como está en el inconsciente, tarde o temprano se expresa, buscando, qué sé yo, la mujer enamorándose de alguien parecido a su papá, el hombre buscando a alguien parecido a su mamá, pero ese primer pecado original. Y para celebrar como esa primera regla social existe el tótem, que en verdad sería la representación del asesinato del padre por la sociedad. Es decir, que la sociedad, ese tótem
Él se imaginaba los, qué sé yo, los estadounidenses que tenían alitas y eran grandes, pero ese primer signo es cómo la sociedad mataba al padre violador, lo lograba controlar, que era la forma simbólica de decir que controlábamos nuestro impulso para generar algo mejor que en la sociedad. Cuando hay un tótem, nace la sociedad, porque es la forma simbólica de decir que matamos como nuestra parte animal, que es ese padre violado. Bien volado Freud, pero si uno cree o mantiene dos o tres elementos del psicoanálisis, es genial. Entonces, eso espero que la clase les haya servido, les haya ayudado. Sé que es complejo porque probablemente el psicoanálisis no es tan cercano a la terapia ocupacional, pero como veremos después, en la segunda unidad tiene muchas críticas, y esbocé algunas, pero más que en la versión de Freud, pero después vamos a ver más de la teoría. Y aunque no lo crean, se aplica al mundo laboral hasta el día de hoy el psicoanálisis y sus formas de análisis. Eso. Espero que la clase vaya a ser provechosa para ustedes, puedan aprender. Les pido apertura de sus procesos cognitivos, de su mente, de su forma de pensar, porque sé que el psicoanálisis no es para todos, no a todos les gusta, muchos tienen un rechazo. Básicamente entenderé que las mujeres se sienten con esta clase incómodas porque es bastante incomodador una teoría que parte de la idea de que la mujer siempre es inferior al hombre por no tener pene y que hay enfermedades que son de mujeres porque son inferiores básicamente. Pero salvando eso, Freud se murió, sus discípulos siguieron y generaron grandes cambios que hasta el día de hoy se utilizan en el día en las ciencias sociales, en la medicina, en la forma en que nos relacionamos y como herramienta de análisis es interesantísimo. Así que eso, espero que la clase les aprendan cosas nuevas y que las herramientas que les he dado en este video les sirva para contestar las preguntas que realicé. Como les dije, la evaluación es un poquito más complicada, no porque sean menos preguntas, sino porque creo que ustedes tienen la capacidad, las habilidades y la capacidad, sobre todo la reflexión y el análisis crítico para hacerlo, y me gusta cuestionarlo en relación a sus prácticas como terapeutas ocupacionales porque al final esos van a ser, entonces me gusta llevarlos a que se imaginen cómo hacer su práctica, que probablemente les va a ayudar también en sus primeros días de trabajo. Eso, un gusto, lamento que el video vaya más tarde de lo pensado, pero ojalá les sirva. Saludos y nos vemos el lunes.